Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el profesor y fundador de Juridia, uno de los profesores propiamente y fundador de Juridia, y hoy explicaré en qué consiste la ética válida en relación con la IA, en relación con la inteligencia artificial, porque como en Juridia fundamentamos jurídicamente abogados en inteligencia artificial, en IA, en relación con la IA, porque los formamos con profundidad jurídica sobre IA, en relación con la IA, y es por ello que es determinante tanto que los abogados como que los no abogados, que la humanidad tenga claridad sobre la ética válida, sobre cuál es la ética válida, sobre la ética válida jurídicamente, la ética válida en relación con la IA, en relación con la inteligencia artificial, frente a este producto, ante este producto en relación con la forma de la existencia y por ende la creación y cualquier interacción que exista ante la IA, frente a la IA, en relación con la existencia y por ende las implicaciones, el efecto de la IA. Y es que la ética se enfoca en el estudio, en la aclaración, en la claridad, en ir aclarando, en la claridad del bien y el mal, de lo correcto e incorrecto, de lo que es bueno y malo. Y por ende aclara lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, lo que debe existir en lo dependiente de la capacidad humana, en lo que depende del ser humano y lo que no debe existir, lo que es malo, lo bondadoso y lo dañino, lo maligno, lo nocivo, lo bueno y lo malo. Y la moral es el conjunto de normas, incluidos los valores, que rigen, que gobiernan el comportamiento de un ser humano y de la sociedad en el ambiente donde exista una parte de la humanidad, la sociedad en relación con la cual existan seres humanos. Propiamente la moral, para que esto quede claro, son las reglas, las normas, los criterios, los valores, los puntos de vista, las percepciones, las normas, las formas del bien y el mal que rigen el comportamiento, gobiernan el comportamiento de un ser humano y de una sociedad, de un grupo de seres humanos. Y por ende, la moral es algo, para que esto quede claro, tanto individual como colectivo, porque son las normas, por ende morales, las creencias del bien y el mal que tiene un ser humano y una sociedad humana, una sociedad, una cultura, por ende humana. Y por eso hay morales válidas e inválidas, jurídicas y antijurídicas, según sean armónicas o no con lo definido en el derecho y propiamente con la forma de los derechos y deberes. Y por eso la ética es la forma mediante la cual se aclara el bien y el mal, y esto no depende, por ende, de la moral. Del punto de vista moral que se tenga, de lo bueno o malo, bien sea que se trate de un punto de vista diligente o culpable, basado en el cumplimiento o el incumplimiento del derecho, válido o inválido, sino que se basa en lo que mediante los hechos es bueno y malo, bueno o malo. Es decir, en lo que permite la existencia de la vida o lo que lo afecta, lo que afecta a la vida, lo que hace que no puede existir y propiamente no exista la vida, por ende en el corto, mediano y largo plazo, según cómo exista cada situación. Y por eso se trata de la ética válida
incluida la moral válida, es decir, la claridad del bien y el mal, es decir, la forma de la existencia de los derechos y deberes, lo que se debe hacer para que pueda existir y propiamente exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, la aplicación de los derechos y deberes, el ejercicio de los derechos y deberes. Y por ende esto no es algo arbitrario, algo exclusivamente relativo, sino algo objetivo. Y por ende, en cada relación jurídica donde se aplican los derechos y deberes, donde existe la aplicación, alguna forma de aplicación de los derechos y deberes según cómo le apliquen a cada quien, según cómo cada quien exista, a la medida de la forma en la cual exista la relación jurídica, existe el bien. Y si existe el incumplimiento del derecho, la inaplicación de lo definido en el derecho, la inaplicación de los derechos y deberes, existe el mal. Y por eso esto se experimenta, se siente, a la vez se prueba, se comprueba, se verifica, se constata, tanto en los hechos de la relación jurídica, cuando la relación jurídica va existiendo y propiamente existe, como posteriormente frente a las pruebas logradas en el desarrollo de dicho cumplimiento, en la realización de dicha relación jurídica por ende válida. Al lograr que la relación jurídica sea válida, es decir, coincida con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican, por ende frente a cada una de sus partes y su todo, existen las pruebas de ello. Es decir, que en el hecho de lograrse, de irse logrando que la relación jurídica sea armónica con la manera en la cual los derechos y deberes se aplican frente a ella, se va logrando, van existiendo, se obtienen, se van obteniendo, se van constituyendo, logrando, generando, obteniendo las pruebas de ello. Es decir, que en el hecho de la armonización jurídica de los hechos de la relación jurídica y la forma en la cual por ende aplican los derechos y deberes frente a ella, se incluyen las pruebas de ello, tanto en el momento en el cual va existiendo y propiamente existe la relación jurídica, es decir, tanto en el todo resultante de la unión del tiempo y el espacio vinculados con ello, como posteriormente para poder conocer, por ende de una forma válida, por ende claramente, diligentemente, efectivamente, el que en dicha relación jurídica que ha existido, existió, existe, ha existido el cumplimiento del derecho, es decir, la aplicación de los derechos y deberes según cómo le aplican, según cómo le aplicaron a cada quien. Y como todo está conectado, eso solo se logra cuando cada quien aplica los derechos y deberes, porque la aplicación de un derecho solo existe si se aplican a la vez los demás y por ende si se cumplen todos los deberes. Y por eso, frente a la inteligencia artificial, lo determinante es conocer la ética válida y propiamente la forma del bien y propiamente la forma de los derechos y deberes, la forma de la existencia de los derechos y deberes y por ende las características de los derechos y deberes y por ende las condiciones que se deben cumplir, los requisitos que se deben atender, cumplir, satisfacer para que pueda existir y propiamente exista la aplicación de los derechos y deberes, su aplicación. Y así existe la inteligencia artificial válida porque tanto en relación con su creación, con la forma en la cual se cree, por ende en relación con la forma en la cual existan las ideas frente a ella y el diseño, es decir, la forma de la aplicación de dichas ideas y a la vez en cuanto al desarrollo de dicho diseño y propiamente de la IA y propiamente en cuanto a la producción de la IA, en cuanto a la forma en la cual se produce, exista como tal el producto, por ende definitivo de IA, y a la vez en cuanto a la interacción que exista frente a dicho producto. Es decir, para que esto quede claro, por ende la IA válida existe cuando existe la aplicación de los derechos y deberes en su creación y en cada interacción que exista frente a este producto, por ende por parte de un ser humano. Es decir, que los seres humanos vinculados con la creación deben ser diligentes, deben aplicar los derechos y deberes, deben ser éticos jurídicamente, aplicar la ética del derecho, la ética definida en el derecho, la ética jurídica, la ética definida mediante el todo de lo definido en el derecho, la ética del derecho, del todo del derecho, es decir, deben ejercer los derechos y deberes según como a cada quien le apliquen, proceden, según cómo procedan, apliquen, según cómo sus características, las características de los derechos y deberes apliquen frente a cada quien, según cómo cada quien vaya existiendo y propiamente exista en cada relación jurídica vinculada con la creación de una IA, con la creación de IA, de un producto de IA, y a la vez, para que esto igualmente quede claro, cada interacción que exista por parte de cada ser humano frente a
un producto que ya exista, frente a un producto propiamente de IA, frente a un producto que por ende ya exista de IA, debe existir de una forma válida, es decir, y a la vez, por ende, los seres humanos que interactúen frente a la IA deben ser diligentes, deben aplicar los derechos y deberes según cómo apliquen, según cómo a cada quien le apliquen, y así existe la relación jurídica válida, donde exista interacción frente a inteligencia artificial, frente a un producto de inteligencia artificial, frente a una inteligencia artificial, y por ende existe la interacción válida frente a la IA. Y por eso se trata a la vez, para que quede claro, de lograr que la relación jurídica donde exista la creación o la interacción o donde existan ambas, cuando una relación jurídica se crea y a la vez existe interacción frente a la IA, y por ende se trata de que esas relaciones jurídicas sean válidas, es decir, de que la relación jurídica donde solo exista IA sea válida, o de que la relación jurídica donde exista interacción, una interacción o varias interacciones frente a la IA sea válida, o de que la relación jurídica donde existan tanto la creación como la interacción, una o varias interacciones frente a la IA sea válida, y así la creación es válida y la interacción es válida, y por ende la IA existe de una forma válida. Por eso la IA válida, buena para el bien, diligente o existente propiamente con base en la diligencia por ende humana, existe cuando existe dentro de la relación jurídica válida, cuando existe en la relación jurídica válida, existe en la relación jurídica válida. Y por eso se trata de hacer, para que quede claro el mensaje, que la relación jurídica vinculada de alguna forma con IA sea válida. Y por ende se trata de la ética válida, y por ende no se trata de considerar que no existe una ética frente a la IA, sino de conocer el derecho y de aplicarlo definido en el de conocer y aplicar los derechos y deberes, y por ende no se trata de hacer éticas incluso antijurídicas, es decir, formas del bien, formas de considerar propiamente el bien y el mal por fuera de lo definido en el derecho, porque el bien y el mal es lo que existe cuando se aplican o según el caso inaplican los derechos y deberes. El bien cuando se aplican, por supuesto, el mal cuando no se aplican. Y por eso es lo bueno. Y no porque sea algo bajo una visión exclusivamente jurídica, bajo un formalismo antijurídico, bajo un capricho, bajo un enfoque arbitrario, no, es porque mediante el derecho se aclara el bien, porque se aclaran los derechos y deberes, y por ende las condiciones que deben existir para que exista el bien, las condiciones de la existencia del bien, la forma del bien, en lo relacionado con el ser humano, con la capacidad humana, y por ende mediante el derecho se aclara la forma de los derechos y deberes, y por ende el bien existe cuando se aplican los derechos y deberes en lo relacionado con la humanidad, y el mal cuando se inaplican, y en lo relacionado con la humanidad, y por ende lo ético es cumplir con el derecho, eso es lo válido. O sea, lo ético es lo válido, es lo que hace que se actúe de una forma armónica con la forma en la cual, con la manera en la cual los derechos y deberes apliquen frente al respectivo comportamiento, frente al actuar, frente a dicho actuar, frente a cada actuar, frente a cada acción humana, por ende, a la medida que consista cada relación jurídica, es decir, cada ambiente relacionado con el derecho, cada ambiente relacionado con la forma de los derechos y deberes, cada ambiente relacionado con lo definido en el derecho, y así existe el bien. Y por eso el derecho aplica en cada relación jurídica, el campo de acción del derecho, el ambiente en donde se debe cumplir con lo definido en el derecho, en donde se deben gozar los derechos y cumplir los deberes, es la relación jurídica, cada relación jurídica, y lo no vinculado con ello no se relaciona con el derecho, pero como nos damos cuenta, gran parte de la vida vinculada con la humanidad, y en general de la existencia vinculada con la humanidad, se vincula con el derecho en lo relacionado con el ser humano, porque el ser humano es quien tiene derechos y deberes. Entonces se trata de la ética válida y no de hacer esfuerzos que ya precisamente se han hecho mediante el derecho sobre la claridad del bien y el mal, y por supuesto hay que dejar claro que el bien se va aclarando porque las características de ello, sus características, las condiciones, los requisitos del bien para que exista el bien, de la existencia del bien, se van aclarando, la forma del bien se va aclarando, en eso consiste la evolución en relación con la humanidad, en lo vinculado, relacionado con la humanidad, y por ende el derecho evoluciona porque se van aclarando las características del bien y el mal, de los derechos y deberes, las condiciones, características, el contenido, y por ende el alcance de los derechos y deberes, las características de los derechos y deberes, y por eso se van logrando formas cada vez más simples del bien, de aplicar los derechos y deberes.
Y por eso una norma, una nueva norma, es lo que aclare algo nuevo en relación con los derechos y deberes. Y por eso en general una norma es lo que aclare algo de los derechos y deberes. Y una norma es lo que aclare algo nuevo, por ende no claro previamente, que no se conozca, no se conocía, que no se conoce previamente en relación con la forma de los derechos y deberes. Existe una norma nueva cuando existe un nuevo elemento, una claridad sobre un elemento, algo nuevo en relación con los derechos y deberes. Un nuevo elemento de los derechos y deberes, vinculado, relacionado con los derechos y deberes. Y por eso, entonces, no se trata de hacer un esfuerzo que ya se ha hecho en cuanto al bien y el mal, y sí de ir evolucionando ese conocimiento. Entonces, no se trata de considerar que se debe crear, por ende, desde cero, 100%, una ética, por ende, una nueva ética frente a la IA. No se trata de la ética de la IA, sino de la ética, por ende, válida en relación con la IA y por ende del derecho frente a la IA y de su cumplimiento, el cumplimiento de lo definido en él, de lo definido mediante el cumplimiento del derecho, y por ende se trata de conocer los derechos y deberes y de aplicarlos, y precisamente por eso en desarrollo de ello se van aclarando más elementos, y por eso es que actualmente en desarrollo del derecho y la libertad se han aclarado temas, por ejemplo, relacionados con el tratamiento de datos personales y no personales, relacionados con la privacidad, relacionados con la transparencia, en cuanto a la inteligencia artificial, por ejemplo, en relación con la explicabilidad, es decir, con la claridad de la forma en la cual funciona un producto de IA, o por ejemplo en relación con la gestión del riesgo vinculado con la IA, o en general en relación con el gobierno, por ende válido, el manejo válido de la IA. Y por ende, ahí es que conocer en general, en abstracto, es decir, sin vincularse a una relación jurídica específica, cómo existen los derechos y deberes, hay que conocer en abstracto los derechos y deberes, y por ende saber sus características, conocer, tener claras sus características, y hay que aplicar ello a la medida de cada relación jurídica. Ahí sí el derecho es relativo porque aplica en relación a la relación jurídica, a la medida de cada relación jurídica. Pero en general, el derecho aclara, es decir, universalmente, absolutamente, aclara la forma del bien, la forma de los derechos y deberes, lo bueno y lo malo, la forma de la diligencia, es decir, del cumplimiento del derecho, y la forma de la culpa, es decir, del incumplimiento del derecho. Y por eso es que el incumplimiento del derecho existe por negligencia, es decir, por un descuido, aunque no se tenga la intención de ello, la intención de cumplirse con el derecho, o por la intención de incumplirse con él, es decir, por dolo. Entonces, el derecho aclara esto, y por eso no se necesita de una nueva ética o de crear, por ende, desde cero, como les decía, una ética frente a la IA, y a la vez mucho menos se trata de considerar que la ética es algo antijurídico, algo contrario a los derechos y deberes. Entonces, que se debe crear algo conocido como ética de la IA, y que ello sea algo antijurídico, algo culpable, algo existente con base en el incumplimiento del derecho, en la inaplicación, en el desconocimiento de los derechos y deberes, en hacer inaplicables los derechos y deberes, porque cuando existe lo malo no se pueden aplicar los derechos y deberes. Y por eso se trata de que cada relación jurídica exista bien, y por ende de que la inteligencia artificial exista bien, y por eso de que cada ser humano aplique los derechos y deberes en cada relación jurídica, vaya aplicando y propiamente aplique los derechos y deberes en cada relación jurídica, la medida de cada acción, la medida de cada relación jurídica, por ende donde exista IA. Y otra cosa es que cuando existe un incumplimiento del derecho, se debe aplicar lo definido mediante el derecho para atender ello, por ende válidamente, es decir, para resolver la controversia, la disputa, el conflicto que exista por ello. Pero ahí no se logra que se apliquen los derechos inaplicados y por ende los deberes inaplicados, sino que se logra es que se resuelva la controversia cuando ello se maneja válidamente, es decir, cuando se aclara válidamente el problema, se indica la decisión para resolver el problema y se cumple con esa decisión. Pero ya como tal, como nos damos cuenta, existe el problema por ende antijurídico, es decir, el problema que existe por el incumplimiento del derecho. Otra cosa son los problemas válidos, es decir, los problemas jurídicos, es decir, los problemas que se deben resolver para lograr que exista la aplicación, para lograrse que exista la aplicación de los derechos y deberes en cada relación jurídica. Por eso es que cada quien debe ir precisamente aclarando cómo aplican los derechos y deberes, cómo van aplicando los derechos y deberes
frente a cada quien y según cómo le apliquen a cada quien, según cómo procedan frente a cada quien los debe ir aplicando, logrando aplicar, por ende, de alguna forma. Entonces, esto es lo ético, lo válido, lo bueno. Y así existe el bien en relación con la IA, así existe la IA para el bien. Y por eso, para que esto quede claro como mensaje final, no se trata de una moral antijurídica, es decir, de conceptos del bien y el mal contrarios a los derechos y deberes. Y por ende no se trata de que una cultura antijurídica, una sociedad, un conjunto de seres humanos existentes comportándose con base en lo antijurídico sean parte del derecho y que por ende el derecho se base en cualquier cultura. No, se trata de la cultura válida, de las culturas válidas, del todo de la validez, es decir, de existir de una forma coincidente con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican en cada relación jurídica y por ende hay libertad. Y por eso es que cada cultura válida evoluciona el derecho porque va aclarando formas cada vez más simples del bien, de aclarar los derechos y deberes. O sea, va aclarando cada vez más los derechos y deberes y por ende formas cada vez más simples de aplicarlos. Y por eso frente a la IA se trata de conocer y aplicar los derechos y deberes a la medida de cada relación jurídica vinculada de alguna forma con la IA y por ende, reitero, para que esto quede claro, no se trata solo de crear la IA de una forma válida, sino de que como tal el todo de su ser, el todo de su objeto, el todo de este producto exista de una forma válida en cada relación jurídica y ello se logra cuando la IA se crea, es creada de una forma válida, cuando existe el producto válido de IA, el producto válido de inteligencia artificial, el producto válido de IA y a la vez cuando existe la interacción válida ante él, cuando cada interacción por ende humana frente a cada IA existe de una forma válida. Así existe la IA válida, el todo de la IA válida creado por el resultado de la unión de cada una de sus formas de la existencia, de cada una de sus partes y por ende su todo es válido jurídicamente. Entonces se trata de conocer y aplicar los derechos y deberes frente a la IA a la medida de cómo exista IA en cada relación jurídica, a la medida de cada relación jurídica que contenga IA, donde esté presente IA vinculada de alguna forma con inteligencia artificial, con IA, con la IA, con la inteligencia artificial, con esta forma de producto conocido, denominado como inteligencia artificial. Muchas gracias por su atención y los invito a www.juridia.co, lo reitero, a www.juridia.co, que es nuestro sitio web, para que conozcan lo que hacemos y dentro de ello conozcan nuestra oferta de servicios para formar, capacitar, educar con profundidad jurídica a abogados, tanto a nivel individual como equipos de abogados, en relación con la inteligencia artificial y para que conozcan nuestro blog en www.juridia.ca. Aclaramos nuestro enfoque, nuestra filosofía, nuestros beneficios, lo que nos diferencia y como se dan cuenta es determinante, es útil, es necesario que los abogados conozcan esto para que sean capaces de manejar asuntos jurídicos vinculados con IA, tanto asuntos jurídicos del cumplimiento del derecho ante la IA como asuntos jurídicos para resolver conflictos, para solucionar conflictos que existan por el incumplimiento del derecho en relación con la IA. Y propiamente, como se dan cuenta, esto es un conocimiento de alto valor jurídico, de alto nivel jurídico, determinante, y por ende que permite que los abogados puedan cumplir, sepan cómo cumplir, por ende fácilmente, de una manera más simple, más fácil, las normas según cómo apliquen en cada caso, en cada relación jurídica vinculada con IA. Con nosotros conocen el fundamento jurídico, el deber ser jurídico, la forma de los derechos y deberes, la forma en la cual aplican y por ende se deben aplicar los derechos y deberes frente a la IA y por ello son capaces de manejar cualquier asunto jurídico, por ende de una forma óptima, efectiva, de una forma más simple a la forma que existe cuando no se tiene nuestro conocimiento, cuando no se conoce esto, cuando no está claro ello, cuando esto no está claro, cuando no se conoce ello. Y por eso a la vez son capaces de transmitirle, de dejarle claro de enseñarle, de aclararle a los no abogados e incluso a los abogados no formados con nosotros cómo aplican los derechos y deberes frente a la IA a nivel general y específicamente de manera concreta a la medida de cada asunto, de cada relación jurídica vinculada con inteligencia artificial. Entonces les reitero la invitación a juridia.co
para que conozcan lo que hacemos y si lo deseen, si llegan a desearlo, si lo desean, para que nos contacten. Y reitero a la vez que mediante nuestro blog conocen la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a la IA, conocen elementos, fundamentos sobre cómo aplican los derechos y deberes frente a la IA, conocen la teoría jurídica frente a la IA, la filosofía del derecho frente a la IA, la forma de los derechos frente a la IA y este conocimiento, como lo comunicamos de una forma ágil, simple y contundente, efectiva, de una forma óptima, es comprensible, lo puede entender tanto un abogado como un no abogado. Es comprensible tanto para los abogados como para los no abogados. Es comprensible, por ende, para los seres humanos. Muchas gracias, que estén muy bien. Un fraternal saludo.